Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en las redes sociales de Moderno Legal. El día de hoy estoy muy contento para esta nueva sesión del podcast de tener a la licenciada Blanca Rodríguez. Sale una amiga mía, también compañera de la universidad y una de las abogadas más brillantes que conozco, sobre todo ahorita ya en temas laborales. Amiga, es un gusto. No sé si le puedas platicar ahora sí que a quienes nos escuchan, un poco sobre ti, quién eres, qué estás haciendo, qué llegaste a hacer. Claro que sí, Armando, muchas gracias. Pues también ya sabes que el gusto es mío y que pues la admiración es recíproca. Muchas gracias, te platico. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya hace no tan poquito, 2000, generación 2005-2010. Y después de eso, pues siempre me ha interesado mucho el ámbito académico, ¿no? O sea, seguirme especializando, estudiando y demás, ¿no? Entonces, lo último que me tocó hacer, bueno, hice una maestría en la Universidad Panamericana, pero lo último que me tocó hacer fue estudiar en la Escuela Federal de Formación Judicial. Hice una especialidad como secretaria del Poder Judicial de la Federación y la verdad es que pues ha sido una muy grata experiencia. Creo que la Escuela Federal de Formación Judicial pues tiene un muy alto nivel académico, entonces, y está enfocada sobre todo al desarrollo de la función jurisdiccional. Entonces, bueno, pues como te decía, una muy gran experiencia. Y en el ámbito laboral, te quiero platicar cómo fue naciendo mi gusto por el derecho del trabajo, que al salir de la carrera no lo tenía yo muy bien definido. Estuve dando mis prácticas en el despacho jurídico universitario, que mayormente pues, se llevan asuntos civiles y sobre todo familiares, y posteriormente pues, en el ámbito de la iniciativa privada, también llevando temas mercantiles y civiles. Pero posterior a eso ingresé a la Administración Pública Estatal, al Instituto Cultural de Aguascalientes, que es uno de los organismos públicos descentralizados pues, más grandes, ¿no? del Estado, y que además tiene una complejidad muy particular por esta magnitud que te digo que tiene en cuanto al presupuesto que maneja, a la infraestructura que tiene, pero también al personal, al tipo de las relaciones de trabajo, que no están todas unificadas, es decir, pues están los trabajadores que hacen labores, digamos, como las más comunes, ¿no? Las labores administrativas, pero también hay trabajadores y trabajadoras que están en regímenes especiales, como choferes o como músicos, que el personal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, que bueno, que tienen otro tipo de relaciones, ¿no? Por la misma dinámica del trabajo. Por ejemplo, tramoyistas, personas que laboran en teatros, que entonces cambian ya sus jornadas de trabajo y las necesidades, dependiendo de las actividades que se tengan en un teatro, en una biblioteca, en un concierto que hay que cubrir. Entonces, pues estando yo ahí en el instituto, si bien la magnitud o la gama de asuntos o de materias que teníamos que ver, pues era muy vasta, pues desde temas de contratos, ¿no? De adquisiciones, arrendamientos, servicios, etcétera. eh, o cosas que de repente nos pasaban como que explotó un edificio histórico, entonces desde la parte jurídica pues hay que abordar todas las reclamaciones, etcétera. Pues bueno, la verdad es que la parte laboral fue una de las más que más me llamó la atención por esto que te digo, ¿no? Por todas sus variantes y porque siempre nos tenía y nos planteaba casos distintos que teníamos que resolver. Además, pues nos tocaron ahí, me parece que 3 emplazamientos a huelga. Entonces, pues sí, esto fue incrementando mi interés en la materia del trabajo. Entonces, bueno, ahí nació mi gusto y pues de ahí me he ido especializando en esta materia. Después de ahí del Instituto Cultural,
bueno, continuó en gobierno del estado, en la Secretaría General de Gobierno, que también fue una labor muy interesante, pero que no estaba enfocada en la materia laboral. Y decidí profesionalizarme en el nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? Que viene de una reforma pues muy reciente del año 2019 y que cambió todo el paradigma y que eso implicó pues que se abrieran tribunales especializados en materia del trabajo y que, pues bueno, las personas que integrarían estos tribunales, pues nos fuéramos formando y preparando y concursando, pues para acceder a ello. Entonces, pues básicamente ese ha sido mi paso laboral, enfocado pues en la materia del trabajo. Sí, no, pues, de hecho, pues bastante exitoso. Y todo tiene que ver porque el ICA maneja digamos que muchas modalidades. Yo creo que las viste todas, ¿no? O sea, viste la que es por servidor público, sí, o sea, los que eran trabajadores de planta, de confianza, más los temporales, más los que se prestan por honorarios, o sea, toda esta gama de contrataciones que hay que tener, que no todos los organismos públicos suelen dar. Algunos sí, los más grandes, pero creo que la naturaleza del ICA lo hace interesante y pues de ahí una cosa llevó a la otra y bueno, la oportunidad de la reforma laboral pues permitió que también se diera esta circunstancia, lo cual es muy bueno, muchas felicidades, te lo he dicho varias veces, pero muchas felicidades. Y precisamente este tema de la reforma es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mm, la verdad es que la materia laboral es rara, no sé si, digo, cuando nosotros la estudiamos en la universidad y quienes no lo sepan, realmente la justicia laboral hasta antes del 2019 y realmente de aplicación directa, si no mal me equivoco, es el año pasado o el 2020, creo, cuando sucedió esto, pero era una materia que si bien sí se llevaba más bien se hacían procedimientos, no eran en el Poder Judicial, sino que se hacían a través de unas llamadas juntas, llamada Junta de Conciliación y Arbitraje, pero estas eran pertenecientes al Poder Ejecutivo de los estados o en el caso de la Federación a la Secretaría del Trabajo, creo que es, si no mal recuerdo esto, entonces eran procedimientos administrativos, no eran judiciales y por lo tanto las personas que trabajaban, si bien sí eran profesionistas, no seguían las normas que normalmente sigue un juez y las valoraciones que se deben de hacer. Vamos, no era un juicio per se, aunque en la esencia se resolvía de la misma forma y tenía los mismos efectos, no pertenecía a la autoridad que debería de pertenecer la justicia laboral. Entonces esta reforma pues amplió, o sea, en mi opinión pues es una corrección que tuvo que haberse hecho hace muchísimos años atrás y que afortunadamente ya se logró. Entonces, no sé, primero nos puedes platicar un poco de esta reforma. Sí, bueno, como bien dices, anteriormente la justicia laboral pues era impartida por las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Cada una en su materia, ya sea local o federal, dependiendo la rama o la industria que se tratara, ¿no? De la patronal. Sin embargo, pues se fue acumulando malas prácticas que se traducían en que las resoluciones o los laudos pues no fueran efectivos, ¿no? Que no reflejaran la realidad de lo que estaba sucediendo. Malas prácticas también fomentadas pues por los abogados, con hechos que no correspondían a la realidad, con salarios que no correspondían, con renuncias que no habían sido firmadas por los trabajadores, y que además en el tiempo, pues asuntos larguísimos, asuntos de años, o sea, de 4 o 5 años en resolverse. Entonces, pues esto al final del día se traduce en una pues, falta de efectividad. Entonces, en mayo del 2019 se da esta reforma y se implementa en varias etapas. Como tú dices, en el 2020 pues inició la primera etapa, pero fue paulatina y fue gradual. Hasta el año pasado se implementó la tercera etapa y con esto ya se tiene cubierto todo el país. Digamos que el país se seccionó en tres partes, y entonces la primera parte entró en 2020, la segunda en 2021, la tercera en 2023. Sin embargo, pues a partir en 2022, perdón,
Y a partir de que ya se tiene cobertura en todo el país, lo que se va a buscar pues es que haya cada vez más tribunales para poder atender mejor las demandas. Pero bueno, esta reforma básicamente se concentra en esto de que la impartición de justicia pues ya no va a depender del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, que pues son las personas especializadas en la impartición de justicia. Sin embargo, sí se reserva una parte para el Poder Ejecutivo, que es la conciliación prejudicial obligatoria. ¿Esto qué significa? Que todos los procedimientos antes de presentar la demanda propiamente, pues las personas están obligadas a acudir a un centro de conciliación, ya sea federal o local, y en ese centro de conciliación van a mandar llamar a la otra parte, digamos el trabajador es el que acude, pues manden llamar a la parte patronal para que tengan una audiencia de conciliación y pues se privilegia esta vía porque tiene muchas ventajas para las partes, ¿no? Primero, pues las personas al llegar a un acuerdo conciliatorio, pues siguen siendo ellos dueños de la decisión que están tomando. Además, hay una persona en los centros de conciliación, que son los conciliadores y conciliadoras, que garantizan que ese acuerdo de voluntades no implique una renuncia de derechos para los trabajadores, es decir, que se respeten un piso mínimo de los establecidos en la ley, ¿no? Y bueno, estas serían como las ventajas. Y si esa conciliación prejudicial, pues las partes no llegan a un acuerdo, entonces ya podrán asistir a la etapa de juicio, que ya será propiamente ante el Poder Judicial, ante los poderes judiciales locales en los estados o ante el Poder Judicial de la Federación. La verdad es que actualmente yo me estoy desempeñando como secretaria instructora en un tribunal laboral federal, y pues es notorio los tiempos en que se solucionan los asuntos. O sea, un asunto de seguridad social, a lo mejor en 3, 4 meses ya está concluido, ya tiene sentencia. Un asunto ordinario, pues a lo mejor 6 meses, digamos, si tiene como alguna complejidad. O sea, la verdad es que los asuntos se tramitan y se gestionan de manera muy rápida. Además, los tribunales pues tienen la obligación de ser proactivos, es decir, antes, y también es entendible por las cargas de trabajo, pero si, por ejemplo, presentabas una demanda, emplazaban y no contestaban, tú como parte actora, pues tenías que ir a promover y decir, oye, no contestó, hay que declararle la rebeldía, ¿no? Sin embargo, pues con esta modalidad de la proactividad, pues cuando se pasan los términos, en los tribunales de manera proactiva, van precluyendo los derechos que correspondan o generando las actuaciones que correspondan, y eso le da celeridad al procedimiento. Ahora, en la etapa de juicio, pues la verdad es que se divide en dos partes: la etapa escrita, que es pues cuando se presenta la demanda, la contestación, la réplica y la contrarréplica, pero después tiene una etapa oral, y esa etapa oral se divide en dos audiencias, y esa etapa es muy relevante porque hay una interacción directa con los juzgadores, es decir, ellos directamente son los que están pronunciándose sobre las decisiones en esta etapa oral, y además recibiendo las pruebas de manera directa y participando ellos de manera directa en las audiencias. O sea, no hay manera que no esté el juez o jueza correspondiente de cada asunto en esta etapa oral. Entonces, es muy relevante porque en la etapa oral pues se analizan las pruebas y se provee sobre su admisión o desechamiento, y bueno, se recibe el desahogo de las pruebas, es decir, los juzgadores reciben a los testigos, a los peritos, desahogan ahí los interrogatorios, los contrainterrogatorios,
y digamos que de manera directa pueden ellos también hacer cuestionamientos a esos elementos de prueba que se les están presentando y pues tener mejores elementos para poder tomar una decisión. Entonces, pues sí, esta reforma al sistema de justicia laboral pues es muy relevante por ello, ¿no? Porque acerca a la justicia, al sistema laboral, a la justicia. Y bueno, también tiene otra parte que es muy relevante, que esa ya la llevan los tribunales especializados en los asuntos colectivos, que tiene que ver con la libertad y con la democracia sindical. Es decir, garantizar que los sindicatos representen de manera efectiva, que se garantice que son los representantes de la voluntad de todos sus agremiados y que además que la toma de decisiones de esos sindicatos pues está también respaldada por todos sus agremiados. Entonces, ese sería otro de los principios relevantes en este nuevo sistema de justicia laboral. No, muy interesante, digo, no conocía todos esos apartados. Me llamó mucho la atención la parte de la conciliación obligatoria. Creo que eso sirve incluso como filtro, ¿no? O sea, que realmente al tribunal solamente lleguen o los casos donde de verdad no hay forma de arreglarse o casos que por cuantías, montos o circunstancias, pues son de alguna manera necesitan una mayor intervención, en este caso ya judicial, para poderlo resolver. Porque te digo, en la experiencia muchas veces los asuntos laborales, digo, no es por menospreciar ningún tipo de asunto, porque cada quien o cada trabajador y cada empresa tiene los propios, pero me ha tocado, no sé, llevar algunos donde el monto del pleito son menos de 10,000 pesos. Y yo siempre he sentido que si el monto es tan poquito, muchas veces accionar ahora los tribunales para una actuación, pues puede conllevar a que se saturen, como se llegaron a saturar en su momento los juzgados mercantiles, los juzgados familiares, por cosas que a lo mejor se pudieran arreglar de otra manera, ¿no? Porque ni a ninguno, ni al trabajador le corresponde más y el patrón, pues a lo mejor sí quiere pagar o quiere arreglarlo, pero existe es que me corrió o este como desánimo de tratarse de poner de acuerdo. Y creo que esta etapa viene a ser como esta pinza en donde esos asuntos se van filtrando. Y eso permite que puedas ponerle atención a los asuntos que realmente son meritorios, ¿no? Bueno, todos son meritorios, pero aquellos donde las diferencias son más acentuadas. Sí, tiene mucho que ver, más que con los montos, pues con una realidad de que somos personas y que estamos involucradas con emociones. Entonces, a veces, muchas veces se trata de, pues, de malos entendidos, ¿no? Del sentimiento que tiene un trabajador o trabajadora, de que cree que no fue tratado con el respeto que se merecía o que no se le dio el valor a su trabajo dentro de la empresa, o también de parte de los patrones que de repente pueden tener la percepción de que hay un trabajador que abusó pues de las facilidades que se le dieron o de las oportunidades. Entonces, a veces el sentarse a platicar y además con una persona que está especializada en la conciliación y que los va llevando y los va encaminando, pues ayuda mucho, ¿no? A que una situación, que tiene que ver más con eso que te digo, de una emoción, no trascienda, porque al final, claro, es en beneficio también de que no se saturen los tribunales, pero también es en beneficio de las personas, porque se van con ese sentido de satisfacción, de que ya se quitaron ese pendiente, que ellos fueron los que decidieron cómo arreglar ese asunto, si bien guiados por un conciliador o conciliadora, pero ellos, o sea, al final la decisión estuvo en sus manos. Y bueno, además, pues con el poder recibir esa realmente de manera muy rápida, ¿no? Sin tener que esperar, aunque los procedimientos te digo que pues ya son más rápidos, pues, pues eso lo agiliza. Y nada más, algo también interesante respecto a la conciliación, pues es que evidentemente al poner esta disposición de la conciliación prejudicial obligatoria, se consideró que hay supuestos que no se pueden conciliar. Es decir,
cuando hay un acto de discriminación, cuando hay un acto de acoso, de hostigamiento en contra o un acto de violencia en contra de un trabajador o trabajadora, o además también hay otras situaciones en que no es susceptible la conciliación. Por ejemplo, cuando fallece un trabajador o trabajadora, las personas que sean sus beneficiarios de sus derechos laborales, pues eso no se concilia, eso está establecido en la ley, el orden y el derecho que tienen las personas, entonces eso está exceptuado de acudir a la conciliación, ¿no? Los procedimientos de seguridad social, ¿no? El si tienes o no tienes derecho a una pensión, pues eso tampoco es materia de conciliación, eso es un punto de derecho que se le deja a los tribunales. Entonces hay un listado de casos específicos en que por la naturaleza del asunto y por protección de los trabajadores para que no vayan a aceptar algo que sea inferior a sus derechos, pues se deja exceptuado de la conciliación y es directamente ya en la vía jurisdiccional. Ok, ¿eso dónde lo podríamos consultar? O sea, si alguien quisiera conocer ese listado, ¿dónde lo puedo ver? Ese viene en la Ley Federal del Trabajo, me parece que es el artículo 685 ter, pero bueno, viene en la Ley Federal del Trabajo un catálogo numerado de cuáles son las excepciones a la conciliación. Ok, muy bien. Digo, para cualquier cosa que alguien tuviera la duda, estuviera así. Ahora, la materia laboral se divide en la competencia federal, la competencia local. Yo sí sé más o menos la diferencia entre una y otra, pero no sé si nos puedas platicar para la gente que nos está escuchando, ¿cuándo tengo que ir a uno federal y cuándo tengo que ir al local? Bueno, la competencia está establecida tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. Eh, Hay un artículo específico que señala el listado de cuáles son las ramas que pertenecen a la materia federal. La materia federal, digamos que es de interpretación estricta, es decir, hay un listado, los que están en ese listado son materia federal. Si no están en ese listado, van a ser materia local, ¿no? Por ejemplo, la materia textil, la materia eléctrica, los asuntos de Comisión Federal de Electricidad, por decir alguno, la industria minera. Yo estoy acá en un tribunal laboral en Zacatecas y bueno, pues es una de las industrias que más prevalecen en el estado, la industria minera. Los hidrocarburos, por ejemplo, Pemex o las filiales de Pemex, la materia automotriz, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿no? Que están diversas ensambladoras que fabrican partes de vehículos. También están las productoras de alimentos, las envasadoras de bebidas, a lo mejor pues las marcas comerciales de refresco, de cerveza, pues también son competencia federal. La Ahí. industria ferrocarrilera, tabacalera, la vidriera. Y también hay un apartado donde dice que entran en la materia federal las empresas que son administradas de manera directa o descentralizada por el gobierno federal. Por ejemplo, Segalmex, Diconsa, Liconsa, me parece que también entran en competencia federal. Obras, ¿Hay ¿no? algún? ¿Mande? Banobras, ¿no? Creo que también es. Bancos también, los bancos también entran en la competencia federal. Entonces, bueno, para saber si es competencia federal o no, lo que hay que hacer es revisar el listado. Si se está en el listado es materia federal y si no se está en el listado, por excepción, pues se va a la competencia local. Cuando hay duda o no se puede acreditar de manera fehaciente la competencia federal, pues va a irse a la competencia local. Local. Ah, ok, buen indicio este. Ahora, amiga, hay una cosa que también, bueno, la materia laboral creo que en este sentido ha recibido mucha atención en esta legislación federal. E incluso la anterior ha habido como muchos movimientos. Eh, Simplemente la reforma a la justicia laboral, pues es algo que ya era necesario, pero también ha habido bastantes reformas y que incluso ahorita están pendientes de aprobarse algunas otras,
referente a derechos de trabajadores. Tal vez el más importante, el aumento al salario mínimo, ha ido aumentando considerablemente de hace algunos años a ahorita, pues ha sido un poco mejor. Y también el tema de las jornadas de trabajo las quieren pretender cortar de 6 a 5 días, ¿sí? Y el aguinaldo. Lo que quiero más que nada, este, pues ahora sí que poner a tu consideración es, ¿consideras que todos estos movimientos obviamente creo que son justos, pero de alguna manera no crees que también ponen a lo mejor en tela de juicio al patrón? O sea, por el lado del trabajador, a lo mejor están súper bien, ¿no? Pero no sé si viéndolo ya con alguien que resuelve asuntos cotidianamente en temas también patronales, no a lo mejor pone como en entredicho la capacidad patronal de poder cumplir. Pues creo que son temas más complejos que lo que se dice, ¿no? Cuando se proponen. Evidentemente, una reforma donde se mejoren las condiciones de trabajo, donde haya un mejor salario y el tiempo que se tenga que invertir al trabajo pues sea menor, suena pues muy atractivo, ¿no? Y creo que también es justo y que lo que se busca en estos momentos pues también es el equilibrio entre la vida personal y el desarrollo personal, la salud mental y la vida laboral, ¿no? Pero también es cierto que estas reformas pues tienen una carga que es 100% para los patrones. Es decir, quien tiene que absorber lo que sucedió la última reforma, ¿no? Que hubo un aumento de las vacaciones, pues son los patrones. Entonces, en esta propuesta que están haciendo de reforma, que efectivamente se busca reducir la jornada laboral en lugar de 6 días a la semana a 5, y en consecuencia la jornada máxima ya no sería de 48 horas, sino de 40 horas a la semana. Buscan también aumentar el aguinaldo. Actualmente el mínimo es de 15 días y se busca aumentar a 30 días. También se busca modificar la prima de antigüedad. La prima de antigüedad actualmente se otorga a los trabajadores que tienen 15 años cumplidos y bueno, en ciertas condiciones, se busca reducir que ya no sea los 15, sino sea los 12. Y esta prestación consiste en 12 días por año. Entonces lo que buscan es que en vez de 12, pues sean 15 días por año los que se otorguen. Y bueno, digamos que estas son las prestaciones que trascienden en el ámbito económico. Entonces, pues a mí me parece que benefician a los trabajadores, que además hay una recomendación, que es la 116 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace esta recomendación a los estados para que de manera gradual vayan haciendo la reducción de estas jornadas. Sin embargo, pues creo que lo que te decía, que no son decisiones que se puedan tomar pues nada más así, sino que tienen que ir acompañadas de otras políticas que ayuden a los patrones a hacer esta transición. Yo estaba escuchando, ahorita hay un proceso de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, donde están escuchando a quienes, pues a las cámaras, a las confederaciones, ¿no? Patronales y a las cámaras de la industria. Y lo que decían los patrones, pues es que en este año pues han tenido que absorber el salario mínimo, el aumento en el salario mínimo, el aumento en el día de vacaciones y el aumento en aportaciones al fondo de pensiones. Entonces, que económicamente para ellos es muy gravoso, que ellos ven un riesgo en que pues al momento en que hagan la reducción de los salarios, hay sectores de la industria, la maquila o incluso la prestación de servicios, que ahí pues, o sea, no se puede reducir, no puedes tener mayor productividad en menos tiempo, sino porque son servicios los que se están prestando. Y decían que bueno, que al final, si necesitan ellos que se trabajen esas 48 horas, pues probablemente tendrían que revisar los salarios de esas personas a las que se les haga la reducción a las jornadas, porque al final ellos van a tener que contratar
a personas que cubran esas horas que están dejando de trabajar. Entonces, pues creo que es un tema que de primera instancia suena bien, pero que tiene que hacerse de manera muy cuidadosa, de manera gradual, para poder garantizar que no se reduzcan los sueldos, y que además debe de considerar cada uno de los sectores de la industria, porque pues las condiciones y las necesidades de trabajo son distintas en cada una de las condiciones de la industria, ¿no? Entonces, pues eso sería en conclusión, ¿no? Que creo que suena muy bien, ojalá que se pueda implementar, pero que debe ser de manera gradual, sin afectar a las empresas, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, amiga, uno, ya para ir más o menos cerrando esto, de 10 asuntos que ves, ¿cuál es el que podrías decir se repite más en su causa? ¿Cuál es el asunto que llega más veces al tribunal y se tiene que resolver? Bueno, digamos que híjole, esa pregunta no me la había hecho, pero bueno, de los asuntos que se tienen que resolver y que te decía que además no forman parte de la conciliación, pues siempre son las designaciones de beneficiarios. O sea, cuando una persona fallece, se tiene que hacer una investigación esto es muy interesante porque es distinto el derecho sucesorio en materia laboral Sí. al derecho hereditario, ¿no? En materia civil. En este caso, por ejemplo, en materia civil, pues depende, ¿no? De un grado de parentesco. Sin embargo, en materia laboral está supeditado a la dependencia económica. Entonces, bueno, cuando fallece una persona, para que sus beneficiarios puedan acceder a las prestaciones laborales que tenía derecho, pues tienen que hacer este trámite de designación de beneficiarios. Entonces, el tribunal hace una investigación de quiénes son sus ascendientes, sus descendientes, quién fue su cónyuge, si había concubino, concubina, se manda a publicar una convocatoria en la última fuente de empleo, también en la presidencia del lugar donde tenía su última fuente de empleo, se hace una investigación, acuden todos los que pueden ser los posibles beneficiarios, a veces están de acuerdo, a veces no están de acuerdo, y bueno, pues eso puede complicar, ¿no? Un poquito los asuntos, pero creo que ese es un asunto muy común, pues que una persona fallezca y que acudan los beneficiarios. Y otra de las cosas que vemos, pues son los despidos injustificados. Yo creo que sería eh, ahí uno de los temas pues más recurrentes, ¿no? Ese sentido de que los trabajadores consideran que el despido no estuvo justificado y luego vemos que los patrones tratan de decir, oye, pues sí estuvo justificado porque mira, hizo esto y esto, pero que a veces internamente las patronales pues no llevan procedimientos estrictos para documentar qué es lo que sucede dentro de su centro de trabajo y que puedan acreditar como esas, pues esas faltas de los trabajadores, ¿no? Por falta pues digamos que de una pulcritud pues, en sus procedimientos internos. Entonces, yo creo que sería como de los asuntos, pero bueno, la verdad es que tenemos de todos, personas que tienen riesgos de trabajo, que tuvieron un accidente en el trabajo y que eso les causó una incapacidad, y que están solicitando se les otorgue una pensión por esa incapacidad, o personas que sufrieron igual un riesgo de trabajo, ya se les determinó una incapacidad, pero con el paso del tiempo esa incapacidad se ha agravado. Entonces, pues hay que hacer una revaloración y se las han negado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, les han negado esa revaloración o se las han negado a hacérselas o les han dicho pues que no se ha agravado el padecimiento. Entonces vienen para que por medio de un perito oficial se haga esa valoración y se determine el grado de incapacidad y bueno, lo que corresponda acorde a esta nueva situación Ay, creo que se cortó un poquito, pero bueno, digamos que sería como el grueso de los asuntos, ¿no? Este, que tenemos en el tribunal.
Ok, la última pregunta. Dos recomendaciones que le harías a patrones o a trabajadores en temas laborales. Uy, bueno, los trabajadores, creo que a veces, y no me encanta la idea, pero a veces los abogados generan falsas expectativas, ¿no? Me pasa mucho que llegan a las conciliaciones y que traen unas cuentas impresionantes de todo lo que van a obtener en ese juicio. Entonces, el consejo que le daría a los trabajadores, pero en general a las personas, es que pues alguien que les ofrezca escenarios irreales y juicios que estén ganados por adelantados, pues les está faltando la verdad, ¿no? Porque lo cierto es que en un juicio, hasta que se desahoga la última prueba, es que se pueden tener todos los elementos para decidir quién tiene o no tiene la razón. Pero antes de eso, cuando van a hacer un planteamiento, pues están sujetos a muchas cosas que podrían pasar en el procedimiento. Entonces, pues ese sería el consejo para los trabajadores, ¿no? Y tanto también para los patrones, ¿no? Que cualquier escenario real que les ofrezcan, pues hay que tener desconfianza. Y bueno, para los patrones es que con este nuevo sistema de justicia, pues hay varios principios que imperan en este sistema, entre ellos el principio de realidad. Entonces, pues que eviten presentar cualquier documento falso o fabricar, ¿no? Que estas prácticas ya no son permitidas, que estas prácticas que atentan, primero contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero que también atentan ante la impartición de justicia, pues esto ya no está permitido y además está sancionado. Entonces, que eviten llevar estas malas prácticas dentro de sus empresas y pues que traten pues de ser lo más correctos, ¿no? Y cumplir con las disposiciones y documentar las disposiciones y bueno, recordarle a los patrones que la ley marca que quien tiene las principales cargas de la prueba en los juicios laborales, pues son los patrones, justamente porque en el momento en que se desarrolla la relación de trabajo, pues son ellos quienes tienen están en un plano, pues, donde tienen más control sobre la situación. Entonces, quienes están obligados a documentar qué sucede, cómo sucede el contrato, para qué puesto te contraté, cuánto te estoy pagando, los recibos de los salarios, los registros de entradas y salidas, el control de las herramientas para los trabajadores, los procedimientos de investigación interna que se hagan cuando un trabajador cometa una falta. Quienes tienen esa carga de la prueba en los procedimientos, pues van a ser los patrones. Entonces ahí la recomendación es pues que analicen qué están haciendo, cómo están documentando lo que está sucediendo dentro de la empresa y bueno, pues que están a tiempo, que corrijan lo que se puede corregir y pues siempre buscar las mejores prácticas en beneficio de los y las trabajadoras, para no lesionar ningún derecho. Y eso es algo que realmente es un tema como de cultura empresarial. Digo, nosotros en el despacho lo hemos promovido. Por ejemplo, una mala práctica que refiere la licenciada y es clásica que sucede es que firmen la renuncia por adelantado. O sea, esa es como que, o la firmen en blanco. Pésimamente hecho y ni sirve, porque no sirve realmente para nada, pero es este tipo de cosas que dices, a lo mejor legalmente no sirve, no sé por qué se recomienda, incluso hay abogados que promueven que se haga de esta forma, pero al fin y al cabo es violentarlos, o sea, es afectar la seguridad de la propia persona que trabaja contigo, a la que le has brindado la confianza. Y no sé, o sea, yo nunca he sido fan, nunca ha sido legal, nunca lo recomendaría. Y creo que son este tipo de cositas las que ni siquiera ellos no las deberían de adoptar y los abogados no las deberíamos de proponer. O sea, son cosas que ya no deberían de existir.
Sí, además, todas estas acciones, a mí me parece muy importante lo que dijiste, ¿no? Que lesiona la confianza, ¿no? De alguien con quien estás, pues, compartiendo un espacio de trabajo, pero y además ya en el ámbito, jurisdiccional, pues, además tiene una sanción, o sea, si se presenta un documento que carezca de verdad, pues, que sea un documento fabricado, pues evidentemente se le da vista al Ministerio Público. Y además, otra cosa muy importante es que ahora hay varios criterios que obligan a los tribunales a revisar las renuncias, porque a veces sí consiguen los patrones que el día que ya no lo quieren y le dicen, bueno, no te voy a pagar tu finiquito si no me firmas ahorita tu renuncia, y a lo mejor el trabajador o trabajadora, por no quedarse sin recursos de manera inmediata, pues en ese momento les firman, ¿no? Pero además los tribunales estamos obligados a revisar las circunstancias en que se presentó esa renuncia y que esas circunstancias den indicios de que se presentó de manera libre, autónoma, espontánea y que carece de cualquier elemento de coacción. Entonces, esto no basta con acreditar que hay una renuncia y que la firmó o sea, que la firma corresponde al trabajador, sino que también se analiza el entorno en el que se fue presentada esta renuncia. Entonces, pues sí, hay que evitar y dejar atrás todas estas malas prácticas. Porque además no la podría probar o sea, si el trabajador dice más o menos el contexto en el que sucedió, el patrón tiene que demostrar lo contrario y eso es muy difícil luego mucho en los juicios de probar. Amiga, yo sé que, digo, eres una de las personas más ocupadas que conozco, entonces de verdad valoro mucho este ratito que nos has otorgado. Ojalá no sea la última vez. Siempre que nos vemos platicamos un montón de cosas. eh, y a veces hasta horas platicando cosas de derecho y cosas así, y es algo que aprecio mucho. Yo debo decir que a la maestra Blanca pues, la tenía contemplada desde los primeros días del podcast, no es que por horarios y por cosas no se acomodaron, pero de verdad me da muchísimo gusto que nos hayas regalado este tiempo. Estoy seguro que a mucha gente le va a gustar y teme por seguro que no va a ser la primera, no va a ser la última vez, más bien, que vas a venir. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que ya que hagan la aprobación o lo que decidan de esta última reforma en materia del trabajo, pues igual valdría la pena platicar de la forma en que se apruebe y las previsiones que se tomen al respecto y cómo se va a dar su implementación. Entonces, ese es como el compromiso para hacer otra plática. Ok, ya está hecho. Sucedió aquí. Muchísimas, muchísimas gracias, amiga. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en esta sesión del podcast. Síganos siguiendo en las redes sociales. Cualquier comentario no lo pueden poner por aquí y estén pendiente de otra sesión. Muchísimas gracias a todos.